Hola, buen día queridos estudiantes. Continuamos con un tema más en el curso de geografía. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de geoformas de nuestro territorio peruano. Primero empecemos a hablar acerca de que cuando hablamos de estas geoformas que encontramos dentro del Perú, el territorio en el que nos encontramos, recordemos que para todas estas geoformas que hay una ciencia que se encarga de estudiar de ellas principalmente, que la conocemos como la geomorfología. ¿Cuál es el objeto de esta geomorfología? Principalmente es una rama, una ciencia auxiliar de la geografía, como ya conocen, que tiene el objeto de estudio o el objetivo de estudiar absolutamente todas las formas del relieve que encontramos en la superficie. Podemos entender su formación, su actual comportamiento, sus características. Para hablar acerca de estas geoformas que hay en nuestro país, recordemos que esto corresponde o está dentro de un relieve. Empecemos también para conocer qué es el relieve terrestre. Cuando nosotros hablamos del relieve, es el conjunto de características que vamos a encontrar en la superficie de la Tierra. Ya hemos dicho que este relieve es estudiado por la geomorfología, pero recordemos que este relieve está formado o está sometido a la acción de algunas fuerzas o agentes que interactúan de manera lenta o de forma rápida o violenta. Para hablar del relieve terrestre, nosotros encontramos dos tipos de fuerzas. Hablamos de las fuerzas internas y las fuerzas externas. ¿Qué quiere decir? Que este relieve está formado por lo siguiente. Por ejemplo, hablar de unas fuerzas internas, mire, vamos a hablar de la primera parte. Estas fuerzas internas, o también lo conocemos como endógenas. ¿Y qué encontramos acá? Se les conoce así porque se les conoce también como fuerzas tectónicas, mira, y son las que se encargan de construir lentamente el relieve. Quiere decir que gracias a estas fuerzas se va a ir construyendo. Se trata del diastrofismo y del vulcanismo. Quiere decir que dentro de las fuerzas internas vamos a encontrar a dos, al diastrofismo y al vulcanismo. ¿Qué es el diastrofismo? Hablar del diastrofismo es aquel proceso que se origina o que va a formar grandes movimientos en la corteza terrestre. Recuerde que nosotros ya hemos hablado de la corteza terrestre o litosfera, ¿se acuerda? Que ya lo hemos mencionado. Entonces, este diastrofismo va a originar grandes movimientos y encontramos dos clases de diastrofismo. Encontramos primero el epirogénesis y el orogénesis. ¿Qué quiere decir cuando hablamos del epirogénesis? Son los movimientos que se deben a las fuerzas que actúan de manera vertical hacia la superficie. Se forman cuando el equilibrio entre el cial y el cima, ¿qué quiere decir? Cuando la corteza continental y la corteza oceánica, llamada isostasia, se rompe a causa del desgaste o erosión que se produce en algunas partes de la corteza, como ocurre con las montañas. Orogénesis. Son movimientos debidos a las fuerzas que actúan lateralmente presionando algunas capas de la corteza terrestre. Vulcanismo. Recuerda que estamos hablando de este primer grupo. Es el proceso por el cual el magma asciende a la superficie a través de las grietas de la corteza. El lugar por donde el magma emana al exterior es un volcán que todos ya conocemos. Todo esto se debe al cambio de temperatura y de presiones en la parte interna de la Tierra. Ahora hablemos de las fuerzas externas o exógenas. Acuérdate, fuerzas internas o endógenas, diastrofismo y vulcanismo. Las fuerzas externas. Las formas de relieve se originan los procesos internos y son modificados continuamente por los agentes modelando que actúan desde el exterior. Estas fuerzas exógenas
destruyen el relieve, desgastan algunas partes y rellenan otras. Mientras van desgastando, van rellenando. La acción de estas fuerzas externas encontramos la presencia de algunos procesos. Por ejemplo, la meteorización. Cuando hablamos de una meteorización, esta meteorización consiste en la desintegración de las rocas en tamaños cada vez menores a causa de la acción de la atmósfera, calor, frío, humedad, que se conoce como intemperismo, que de alguna manera termina por romperlas. Esta erosión, que también forma parte, mire, ¿qué es la erosión? La erosión consiste en el desgaste o el acarreo de transporte y el depósito de materiales. Quiere decir que esta erosión va a desgastar, va a transportar y va a depositar los materiales que de alguna manera van a realizar el agua, el viento, el hielo en movimiento. Encontramos también algunos tipos de erosión. Por ejemplo, hablamos de una erosión fluvial. ¿Cuándo hablamos de esta erosión fluvial? Es aquella que se debe a las aguas de los ríos y van a formar cataratas, cascadas, cañones, meandros, etc. Encontramos también a la erosión marina. Esta erosión marina se debe a las olas del mar. Mire, desde ahí ya encontramos. Forman golfos, bahías, penínsulas, puntas, cabos, istmos, entre otros. Hablamos de una erosión glaciar. La erosión glaciar se debe a las masas de hielo en movimiento, forman valles en pasos o abras, morrenas. Una erosión pluvial. Esta erosión pluvial se debe por la misma acción o presencia de las lluvias. Allí mire, hemos hablado parte de lo que es la formación del relieve según las fuerzas internas o las fuerzas externas y quienes de alguna forma se involucran en cada uno de estos procesos del relieve. Encontramos también algunas formas, unas formaciones, geoformas del relieve. Por ejemplo, vamos a tomar como referencia el nivel del mar. ¿Para qué? Los continentes tienen relieve positivo, mientras que los fondos oceánicos tienen relieve negativo. En ambos relieves están las siguientes geoformas. Algunas geoformas o formaciones geomorfológicas que encontramos. Por ejemplo, hablamos de una llanura. ¿Qué es una llanura? La misma palabra le dice es algo llano, ¿no? Algo plano. Entonces, hablar de una llanura es una extensión de terreno llano suavemente ondulado, pero algo más, ¿qué más presenta esta llanura? Es aquella área que se sitúa a poca altura sobre el nivel del mar. Una montaña, que la mayoría creo que hemos observado, conocemos. La montaña es una elevación considerable sobre la zona que la rodea, ya sea de manera aislada o formando cadenas o cordilleras. Están cubiertas de nieve, se llaman nevados. Por debajo de los 600 metros se considera una colina o cerro. ¿Se da cuenta? Mientras más altura tiene, va a ir cambiando de nombre. Primero empieza como una colina, un cerro, luego vamos a encontrar nevados y luego una montaña, un conjunto de cadenas o cordilleras. Una meseta. ¿Qué es una meseta? Siempre hablamos acerca de la meseta, incluso hablamos de la meseta andina. La meseta son llanuras en zonas elevadas, también llamados altiplanos. Un nudo. ¿Cuándo hablamos de un nudo en geografía? El nudo es una zona de unión o salida de dos a más cordilleras y que forman grandes divisoras de agua. ¿Qué quiere decir?
que cuando se unen o salen dos o más cordilleras, por ejemplo, podemos observar ahí en esa intersección de unión o separación de dos o más cordilleras. Un valle. El valle son áreas que de alguna manera van a ser formadas por la erosión fluvial. Es decir, son acumulaciones de materiales en el curso inferior de los ríos. Acuérdese, fluvial, ríos, pluvial, lluvias. Y por el movimiento de grandes glaciares que forman valles. El desierto es una formación geomorfológica que todos conocemos en qué consiste. El desierto es una zona seca, árida, y todo esto ¿por qué ocurre? Porque no tiene presencia, tiene ausencia, carencia de agua, de lluvias. Está cubierta de arena, en donde la vegetación es nula o muy rara. Incluso aquí en el desierto encontramos algunas formaciones, que es por la misma acción de la arena que vamos a encontrar a estas concentraciones, a estos montículos de arenas, que lo conocemos como dunas. Y lo vamos a encontrar en gran parte de este desierto. Aunque también recordemos que cuando hablamos de un desierto, encontramos vegetación, encontramos lo que es animales, y son de alguna forma que ya están adaptados a esas zonas. Una depresión. ¿Qué es una depresión? La depresión es una zona baja, es una zona que se encuentra bajo, ¿no? Es una zona baja de la superficie, rodeada de tierras más altas. Se encuentra bajo el nivel del mar. Un paso o abra. ¿Qué es un paso o abra? El paso o abra es aquella formación, abertura natural de una cordillera. También puede haberse originado por la erosión glaciar. Un pongo. ¿Cuándo hablamos nosotros de un pongo? El pongo es aquella garganta, barranco cortado por la acción de un río. Mire, puede observar allí. Allí hablamos de un pongo. Es aquella intersección que es causada principalmente por un río, siendo en la profundidad mayor que el ancho. Cuando es muy estrecho se denomina cañón. Una ladera. ¿Qué es una ladera? La ladera es una parte, es un declive, es una cara que presentan las montañas. A eso lo conocemos como una ladera. Una terraza. ¿Las terrazas qué son? Son aquellas zonas planas, escalonadas, formando ríos. A eso lo conocemos como terraza. Una quebrada. La quebrada es una abertura angosta entre las cordilleras. Un acantilado. Es una pared rocosa, alta, empinada, también llamada precipicio, barranco o despeñadero. Mire, ahí observamos. Ese es un tablazo. El tablazo es una elevación de poca altura. Es próxima al mar, que antes fue un fondo marino, generalmente cubiertas de arena. Es decir, que son zonas que se encuentran en procesos altos. Una duna. ¿Cuándo nosotros hablamos de una duna? Lo que justamente les estaba comentando cuando hablábamos de un desierto. La duna es una acumulación de arena que forma el viento en los desiertos o playas. Incluso tenemos un ejemplo, si hablamos de los médanos. Incluso el médano blanco es una de las formaciones geomorfológicas que encontramos dentro de nuestra ciudad, en Sechura, parte de nuestra región Piura. Bien, entonces esto es todo lo que hemos avanzado en esta siguiente semana, hablar un poco acerca del relieve y de las formaciones geomorfológicas que encontramos dentro de nuestro país. Recordemos que a través de la agenda se sigue enviando acerca de las tareas para que se puedan realizar. Muy bien, me despido, que tengan un gran día.
Gracias por su atención. Hasta luego.